Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmani Vilche, y por mi canal de YouTube en Come Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bueno, gloria a Dios en Cristo Jesús. Y bueno, espero que estén todos muy bien y que Dios siempre esté con ustedes, hermanos y amigos. Ahora le pido a mi Dios y Padre que me ayuden en esta hora, como siempre se lo pido, a predicar un evangelio tan extraordinario, tan poderoso, tan grande como es el evangelio de mi Señor Jesucristo. A mí, que soy un siervo inútil, que soy un ordinario y que fuera de Cristo nada puedo hacer, le pido a mi Dios que me ayude, que me asista con su Espíritu Santo, para que todo lo que yo diga sea para la alabanza de su gloria, y todos los que me escuchen y crean en la palabra de Dios que sale del Dios de Israel, que sale de mi boca, sean edificados. Se lo pido todo, mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, disculpen, hermano, ustedes saben cómo siempre tengo que luchar con esto, pero bueno, gloria a Dios, alabado sea Dios. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar en Marcos 15, versículo del 6 al 20, ¿verdad? Ayer vimos como Pedro, efectivamente, como lo dijo mi Señor Jesús, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Y aprendimos en el caso de Pedro que no importa cómo yo me sienta, o sea, fíjense que Pedro le dijo al Señor: no, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Pedro se sentía valiente, Pedro se sentía fuerte, Pedro se sentía capaz de dar su vida por él. Pero hay algo que tenemos que saber, entender, creer y conocer: que el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Jesús no dejarán de cumplir. Jesús ya había profetizado lo que iba a hacer Pedro. Jesús ya le había declarado cómo se iba a comportar él. No había opción a que Pedro se la creyera valiente y hiciera lo que él dijo. ¿Sí me entienden? Ya Jesús había decretado la palabra, ya era imposible que esta palabra se echara para atrás, ya era imposible que la palabra de Jesús no se cumpliera. Sin embargo, Pedro, guiado por sus emociones, por sus sentimientos, por todo eso, él le contradice al Señor Jesús. Pero al fin y al cabo, como está escrito, el hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. El pasaje de la negación de Pedro nos muestra que, sin duda alguna, Jesús es Dios, porque conocía los tiempos y las sazones, y conocía aún algo que solamente Dios conoce: el corazón de Pedro. Jesús sabía que en ese momento Pedro iba a tener tanto miedo de morir, tanto miedo de ser culpado con mi Señor Jesús, que lo iba a negar 3 veces para que no lo asociaran con él. Así que vemos que mi Señor Jesús conoce la mente y los corazones. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, mi Señor Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos, amén. Entonces, bueno, Pedro lo negó 2 veces, cantó el gallo, y Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente
a diferencia de Judas, la tristeza que vino de... La tristeza que sintió Pedro en ese momento fue es una tristeza que viene de Dios. Sí, hermano, Dios permite que experimentemos situaciones de tristeza controladas por Él, obviamente, para que esa tristeza que sentimos nos conduzca al arrepentimiento y a creer en Él, en su Hijo amado Jesucristo. Eso fue lo que pasó con Pedro. La tristeza que sintió Pedro es para el arrepentimiento que produce salvación. Por eso Pedro lloró amargamente, le pidió perdón a Jesús y Jesús lo perdonó. Y de paso ya Jesús había intercedido por Pedro delante del Padre. Algo muy importante. Y bueno, Judas Iscariote no hizo eso. La tristeza que invadió a Judas fue una tristeza que viene del mundo, que es para muerte. Por eso la tristeza o el remordimiento que sintió Judas no lo llevó a disculparse, no lo llevó a poner su fe en Cristo, lo llevó a cárcel, porque era una tristeza que venía del mundo, que es para muerte. Y de paso, mi Señor Jesús ya le había dicho a Judas que hay aquel que lo iba a traicionar, mejor lo hubiera sido una vez así. Entonces, bueno. Después vimos cómo llevan a Jesús en la mañana siguiente, llevan a Jesús ante Pilatos, lo acusan de llamarse hijo de Dios y de autoproclamarse el rey de los judíos, cosa que es mentira. Mi Señor Jesús nunca se proclamó el rey de los judíos. Es más, en una ocasión a él lo quieren volver rey y él huye de ese lugar. Jesús no vino a buscar de gloria de hombre yo no recibo. Él buscaba siempre la gloria que el Padre le tenía a él y la que era y la que era de él desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gloria que él buscaba. Por eso dice, gloria de hombre yo no busco. Él buscaba siempre la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice él en Juan 17, ¿verdad? Entonces, las acusaciones de los fariseos que él se hacía llamar hijo de Dios, rey de Israel, era mentira. Mi Señor Jesús nunca se autoproclamó rey de Israel. Mi Señor Jesús, y eso sí es verdad, él se autoproclamó hijo de Dios. Quiero decir, él decía de sí mismo que era hijo de Dios, pero eso no era ninguna blasfemia, era toda la verdad. Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones, de todas las falsas acusaciones que estos hijos del diablo estaban haciendo, mi Señor Jesús se quedó callado, no decía nada. Como oveja llevada al matadero, como cordero llevado al matadero, enmudeció, como oveja a los taquiladores, no dijo nada. Amén, gloria a Dios. Se cumplió lo que decía el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque como le dije en el video pasado, si Jesús abría la boca y se defendía en contra, en presencia de Pilato, Jesús se salvaba. Amén. Jesús evitaba la cruz defendiéndose delante de Pilato. Amén. Entonces ahora sí vamos a ver los versículos que deciden. Ok. Vamos a estar en versículos, como le dije, del Marcos 15, del 6 al 20, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora pues, bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese, ¿ok? Y había uno de ellos que se llamaba Barrabás.
Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viendo a la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disculpe, hermano, ¿no? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase. Para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato decía: pues qué mal le ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de soltarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, comenzaron luego a saludar: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia después de haberle encarnecido. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarla. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Dios de Israel me ayude a predicar y a enseñar bien toda esta porción para la gloria de Él y para la bendición de todo su pueblo santo. Bueno, ahora bien, versículo 6. Como siempre vamos a ir versículo por versículo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Era una costumbre romana, una costumbre del Imperio Romano, una costumbre de los romanos, soltarle a un preso a los israelitas para la fiesta de la Pascua. Recordemos que estamos en la crucifixión de mi Señor Jesús. La crucifixión de mi Señor Jesús, fue en el tiempo de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Donde ellos comieron, donde Él hizo la cena con sus discípulos. Todo eso era parte de la fiesta de la Pascua, y todavía estaban en esos días de esa fiesta, ¿verdad? En esos días los romanos acostumbraban a soltarle un preso a los judíos. Okay. Era una costumbre que para ese tiempo, para el tiempo de esa festividad del Pesaj, se le soltara a un preso, ¿ok? Versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Bueno, en ese tiempo, en los tiempos de la Pascua, Barrabás, un homicida, un revoltoso, un revolucionario, es decir, alguien que peleaba con el Imperio Romano, alguien que quería derrocar al Imperio Romano. Entonces él se la pasaba envuelto en conflictos con los romanos. Precisamente en uno de esos conflictos cayó preso porque se encontró en una revuelta y mató
y mató a unas personas. Cometió homicidio, él y sus amigos. Él y los que con él estaban mataron posiblemente a unos romanos, posiblemente a soldados, que era con lo que él se mantenía en conflicto, ¿verdad? Entonces él estaba en ese tiempo, él cayó preso Barrabás por eso en el tiempo de la Pascua, y tenían a mi Señor Jesús sentenciado, pues juzgándolo. Fíjense que Barrabás había cometido homicidio, muy posiblemente había matado a un romano, muy posiblemente había matado a varios romanos, no lo sabemos, pero Barrabás estaba allí porque lo agarraron en una revuelta en una de sus campañas suicidas y lo atraparon y había matado a varios hombres, supongo. A uno o a varios hombres, la Biblia no dice. Lo que nos dice la Biblia es que estaba allí por homicida. Versículo 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre había hecho. Entonces la multitud le dice a Pilato: bueno, Pilato, haz lo que tú tienes acostumbrado. Es decir, tú no tienes acostumbrado a que para estas fechas, para estas festividades, tú vienes y nos sueltas un preso. Haz esto, haz lo que tú acostumbras, haz lo que tú no tienes acostumbrado. Es lo que la gente le decía a Pilatos, pues. Versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales. Fíjense bien. Como yo se lo mencioné ayer, Pilato, en el juicio que le hizo a Jesús, él estaba buscando la forma de librar a Jesús de la muerte de cruz. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, Pilato sabía que a él se lo habían llevado los judíos por envidia. Pilato sabía que mi Señor Jesús no era culpable de nada, que era inocente. Pilatos intentó todo lo humanamente posible para salvar a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le dice a mi Señor Jesús: a mí no me dicen nada. No sabes que yo tengo poder para librarte o poder para matarte. Y de mi Señor Jesús ningún poder te sería dado si tuvieras sobre mí, si no te fuera dado del cielo. Claro, porque era Dios, el Padre, era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de mi Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Padre, amén. El que estaba permitiendo que todo esto aconteciera de esa manera. Por eso le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si así fuera, mis súbditos, mis siervos pelearían por mí para que no me arrestasen. Pero ¿por qué estaba pasando todo eso? Para que se cumpliera todo lo dicho por los profetas, para que se cumplieran todos los dichos de los salmos, para que la palabra se cumpliera, y tú y yo, y padeciera el justo por los injustos, es decir, padeciera Cristo, que no cometió pecado, por ti y por mí, que somos pecadores de nacimiento, para que nosotros pudiéramos ser cercanos a Dios, para restablecer, para recuperar, para sanar nuestra relación con Dios, el Padre,
permitió que el Hijo pasara por esos juicios. El Padre permitió que al Hijo lo arrestaran. El Padre permitió y al Padre agradó que Cristo no se defendiera de las acusaciones que soy hijo del diablo, los fariseos estaban levantando en su contra, que bueno, de paso todo era mentira. Entonces al Padre le agradó que todo fuera tal cual fue, hermano, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Cristo es el Cordero inmolado por Dios desde antes de que el mundo fuese. Quiere decir que este plan que está ejecutando mi Señor Jesús en esos momentos, al pie de la letra, como el Padre se lo había ordenado, ese plan lo tiene Dios, lo concibió Dios en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y ahora mi Señor Jesús lo está ejecutando y lo está llevando a cabo, lo está finiquitando. Le está poniendo la cereza al pastel, como le diríamos. Entonces, claramente, Pilatos quería salvar a Jesús. Si Jesús le dice algo a Pilatos, en ese momento Jesús se salva. Jesús evita la cruz. Si Jesús le dice algo a Pilatos, Jesús evita la cruz. ¿Por qué? Porque como está escrito en estos versículos, Pilatos sabía que estos hombres, los fariseos hijos del diablo, habían llevado a Jesús delante de él por envidia. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Por eso a Pilatos le resultaba muy raro que Jesús no se defendiera. Él dice la palabra que se maravillaba de la actitud de Jesús, porque a él lo acusaban de muchas cosas, obviamente mintiendo, pero aún así no decía nada. Entonces eso le impactaba, le maravillaba a Pilatos. Pilatos todavía le dice a él, como yo les comenté, le acabo de comentar hace poco: a mí no me dicen nada, yo que tengo poder para matarte o para dejarte ir. Entonces Pilatos, en todo el juicio, él buscó la manera de librar a Jesús. Es más, cuando en el Evangelio de Juan, él le dice: bueno, le voy a dar 40 azotes y después le voy a soltar. Y ellos: no, 40 azotes no es suficiente, crucifíquele. Entonces vemos como todo iba conforme al plan de Dios. Ahora, ciertamente todo iba según el plan de Dios. Ciertamente el Hijo del Hombre, como bien lo dijo mi Señor Jesús, iba a recorrer ese camino. Ahora, esto no quita la culpabilidad ni de Pilato ni de los judíos. ¿Ok? No es que como era el plan de Dios y Dios permitió que Pilato sentenciara a Jesús a muerte y Dios permitió que los judíos se lo dieran a Pilato, ellos no tienen la culpa. No, porque al fin y al cabo la maldad que había en los corazones de esas personas, tanto de los judíos como de Pilatos, era de ellos. O sea, el pecado de homicidio lo estaban cometiendo ellos, estaba en sus corazones. Desde hace mucho tiempo a mi Señor Jesús lo buscaban matar. Desde hace mucho tiempo lo buscaban matar. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué le dice. Fíjense en Pilato, versículo 10. Porque conocía que que por envidia habían entregado los sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás.
Fíjense bien, Pilato estaba convencido de que mi Señor Jesús era inocente. Es más, para completar, en uno de los evangelios, la esposa de Pilato tiene un sueño, ¿verdad? Y que le dice un sueño donde le decía que no tuviera que ver nada con la sangre del sepulcro, con la muerte del sepulcro. Entonces, obviamente, Pilato estaba buscando la oportunidad para soltar a mi Señor Jesús. Pero esos hijos del diablo, como dijo mi Señor Jesús, querían hacer la obra de su padre el diablo, que era matar, que es matar. Así que ellos iban por eso, por la muerte de mi Señor Jesús, porque eso era lo que ellos tenían en sus corazones. Ok, es parte del plan de Dios, sí, pero Dios, que usó la maldad que había en los corazones de ellos y la maldad que había en el corazón de Pilato, porque aunque Pilato sabía que él era inocente por quedar bien con la gente y con el César, el emperador César, no lo soltó. Así que tanto esa gente que llevó a mi Señor Jesús de Pilato, como el mismo Pilato, van a pagar por su pecado. Amén. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de que llamáis rey de los judíos? Fíjense bien, quieren que suelte a Barrabás. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes incitaron al pueblo para que soltaran a Barrabás, ¿verdad? Ok. Está bien. Yo le voy a soltar a Barrabás como ustedes me lo piden, pero ¿qué hago con el que dice? ¿Qué hago con el que dicen? Con el que le llaman el rey de los judíos. ¿Con el que hago? O sea, Pilato todavía tenía la esperanza de ir allí, de que ellos dijeran: no, déjale ir, o no, haz lo que tú quieras con él, Pilato. No, pero esa no fue la respuesta de ellos. Pilato todavía tenía la esperanza de que estos hijos del diablo le dijeran: no, Pilato, haz lo que vos queréis con él, no nos interesa. Por eso Pilato le pregunta por última vez: ¿le voy a soltar a Barrabás? ¿Le voy a soltar a Barrabás? Porque la gente, la multitud pedía a Barrabás, porque los fariseos del diablo los incitaron a pedir a Barrabás. Pilato le dice: bien, está bien, yo le voy a soltar a Barrabás porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Y qué hago con Jesús ahora? Con el que llaman el rey de los judíos, que quieren que hagan con él. Pilato todavía, yo creo que Pilato todavía con la esperanza y tratando de librar a Jesús de la muerte. Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquele. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: crucifíquele. Fíjense bien que Pilato le dice Pilato le dice cuando le dicen crucifíquele, Pilato le dice: pues qué mal ha hecho. O sea, a Pilato no le cabía en la cabeza por qué querían que lo mataran. O sea, ¿por qué querían matar a Jesús? Pilato no lo entendía, porque no hallaba motivo para que él fuera a la cruz. Y es que no, humanamente, hermanos, humanamente hablando, no había motivo para que Jesús fuera a la cruz. Según la justicia humana, Jesús no debió haber estado en la cruz. Pero según la voluntad de Dios, para justificarnos a ti y a mí, Jesús fue a la cruz. Amén. Por eso que Pilato no podía percibir, no podía entender, mejor dicho, lo que estaba ocurriendo.
Porque humanamente Jesús no tenía por qué estar ahí. Pero es que Jesús no fue a la cruz por voluntad humana. Jesús fue a la cruz por voluntad divina, para cumplir, para ejecutar, para llevar a cabo, para consumar el plan que Dios había ideado desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos a ti y a mí de nuestro pecado, para salvarnos a ti y a mí de la condenación eterna que merecen nuestros pecados. Amén. Entonces Pilato no podía comprender qué estaba sucediendo aquí. Yo me imagino que Pilato pensaría, no, esta gente está loca. Esta gente está loca. Me dicen que suelte un asesino, a un homicida, y me piden a gritos que crucifiquen a que ellos llaman rey de los judíos. ¿Cuándo se ha visto que una nación, ni las naciones gentiles, matan a sus reyes de esa forma? Israel estaba mandando a la muerte al rey de gloria y soltando a un impío. O sea, Pilato, que era impío, no comprendía lo que estaba pasando. O sea, decía, él pensaría, verdad, yo no sé qué le pasa a esta gente. Esta gente tiene algo mal en la cabeza. Por eso que él dice, ¿qué pues ha hecho este? O sea, él no contaba motivos humanos, y en realidad motivos humanos no iba a encontrar, porque mi Señor Jesús fue impecable de la cuna hasta la tumba, ¿ves? Porque los motivos por los cuales Jesús estaba pasando todo este proceso, todo este dolor, toda esta agonía, eran divinos. Dios Padre, Dios, el Dios de Israel, había preparado todo este escenario que estamos leyendo desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pilato no comprendía cómo es que Jesús había llegado hasta este punto, cómo es que esa gente era tan mala y estaba tan ciega que no veía que Jesús era inocente. Él no sabía, él estaba tratando de comprender, pero él no sabía cómo es que esta gente le pide a grito que suelte a un asesino, a Barrabás. Entonces a su rey le piden que lo crucifique. Pilato estaba sorprendido. Pilato decía, bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho este hombre? Si este hombre no ha hecho nada. Él sabía que era por envidia de ellos. Pero lo que Pilato no sabía es que eso era parte del plan de Dios. Eso era lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y para que ese plan se llevara a cabo, Dios está usando tanto la maldad de los judíos como la maldad de Pilatos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver por qué digo yo la maldad de Pilatos, porque también estoy diciendo que Pilato lo quiso soltar, pero que no halló la manera humana de hacerlo. Entonces vamos a ver. Y ellos, volviendo a la voz, crucifíquenle. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho este, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y le entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Fíjense bien, la gente gritaba con más fuerza, crucifíquenle. Y dice algo muy importante: y Pilato, queriendo complacer al pueblo, le azotó para que luego fuese crucificado. Entonces, a ver, ¿por qué Pilato es culpable de esta muerte? ¿Por qué Pilatos, aunque se lavó las manos,
la sangre de mi Señor Jesús va a ser cobrada a Pilato porque dice la escritura que fue por complacer a la gente. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por complacer a la multitud, como todo buen político, hizo lo que estaba mal. Pilato, para complacer a la gente, como todo buen político, hizo lo que estaba mal, porque también los fariseos lo presionaban diciendo: bueno, si tú sueltas a Jesús y pasa algo durante la fiesta de los judíos y se arma una revuelta durante la fiesta de la Pascua, el César va a ir en contra de ti. Entonces con eso también ellos pusieron presión a Pilato y Pilato se terminó cediendo. Pero ¿qué hace culpable a Pilato? Que Pilato sabía, como lo vemos, que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús no era culpable de nada, pero él se dejó presionar por los judíos y por los religiosos de la época y por la multitud que le estaba pidiendo a gritos que crucificaran a Jesús. Y por eso él cedió. Lo que quiero decir es que Pilatos va a ser juzgado por Dios y condenado porque él sabía hacer lo bueno, pero no lo hizo. Él pudo haber soltado a Jesús, pero no lo hizo porque por satisfacer a los pecadores, por quedar bien con el César, para evitar problemas futuros con el César. Entonces, por eso Pilatos va a ser condenado. Aunque vimos que en el juicio él trató por varios medios de soltar a Jesús, vemos que al fin y al cabo él hace lo que todo político hace y lo que los políticos son expertos en hacer. Pilato quiso quedar bien con la mayoría y eso fue lo que hizo para quitarse el problema con los judíos que le estaban pidiendo a Cristo que crucificaran a Jesús y para evitarse por futuros problemas con César, ya que si pasaba algo con Jesús en un futuro lo iban a culpar a él. Amén. Entonces por eso Pilatos va a ser condenado por Dios y igual que esos judíos, ¿verdad? Aunque todo era parte del plan de Dios. Dios usó la maldad, como ya lo he dicho varias veces. Dios usó simplemente la maldad que había en los corazones de ellos. Dios usó el pecado que había en los hijos del diablo, los fariseos, que querían imitar a su padre el diablo y matar al rey de gloria, ¿verdad? Y Dios usó la maldad que había en el corazón de Pilato. ¿Para que qué? Para que se cumpliera el propósito. Para que se cumpliera el propósito eterno que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Ninguno es inocente. Aquí los judíos son culpables y Dios le va a pedir también la sangre de mi Señor Jesús, lo va a castigar por eso, y los gentiles y los romanos también son culpables. Amén. Dice aquí que entonces Pilato le dio al pueblo lo que quería y entregó a Jesús, soltó a Barrabás
y soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que la azotaran y lo crucificaran. Recordemos, hermanos y amigos, que Pilatos solamente fue el látigo, por así decirlo, con el que Dios Padre azotó a Dios el Hijo. Es decir, Pilatos y hasta los mismos judíos, los hijos del diablo, solo fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar al Hijo, a fin de que ese castigo que tenía que venir sobre ti y sobre mí fuera sobre el Hijo, para que nosotros fuéramos salvos por medio de él. Dios ahí estaba satisfaciendo su justicia, castigando a Jesús por todos tus pecados, por todos mis pecados, para darnos a cambio la justicia del Hijo. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, el justo. Por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso era lo que estaba pasando allí. Dios estaba derramando la justa y santa ira de él sobre su Hijo amado, para no hacerlo sobre nosotros, para no matarnos a nosotros, ¿verdad? Que merecemos que Dios nos castigara, o que merecíamos ser castigados, para no aplicar su justa y santa ira sobre nosotros, y que nosotros ardiéramos en el infierno por toda la eternidad. Que hizo Dios? Castigó al Hijo, azotó al Hijo, desmenuzó al Hijo, aplastó al Hijo, todo lo que a nosotros nos correspondía, o mejor dicho, todo lo que nosotros merecíamos. Jesucristo lo recibió por ti y por mí. Toda la ira de Dios que merecían tus pecados y los míos, Cristo la recibió por ti y por mí. Por eso a él lo azotan. Por eso cuando usted ve la película y ve a los dos ladrones al lado de Jesús, a los ladrones no le hicieron nada. Es decir, usted ve el cuerpo de los ladrones y en comparación con el de Jesús, todo magullado, todo herido, sangre por todas partes, y usted ve a los ladrones que están con Jesús y no le hicieron nada, solamente estaban crucificados porque habían cometido un delito, pero el cuerpo de los ladrones no estaba despedazado como el de mi Señor Jesús. ¿Por qué el de mi Señor Jesús estaba así? Por ti y por mí, porque Dios aplicó su justa y santa ira sobre Jesús. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir siendo justo, hermano, porque Dios, por su carácter justo y santo, Dios no puede de ninguna manera y por ningún motivo, por ninguna razón, pasar el pecado por alto. Es decir, Dios tenía que castigar nuestros pecados. Y no es justo. Pero ¿qué pasa? Que si Dios castigaba nuestros pecados sobre nosotros, es decir, si Dios te castigaba a ti y a mí por nuestros pecados, nosotros no íbamos directico para el infierno. Para la quinta parte, la séptima parte. Entonces Dios, por amor a nosotros, por amor a sí mismo, no te castiga a ti y a mí para no mandarnos al infierno, ¿verdad? Sino que castiga al Hijo. Toda la ira de Dios fue derramada sobre el Hijo, y así Dios satisfació su justicia. Y Dios puede seguir siendo justo, o mejor dicho, sigue siendo justo
ya que castigó todos mis pecados y los tuyos en Cristo, y ahora justifica a aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que vemos como Pilato le entrega Pilato entrega a mi Señor Jesús para que fuera azotado. Fíjense bien. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es del pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpuras y poniéndole una corona tejida de espinas. Fíjense bien. Entonces, después de azotarlo, después de dejar a mi Señor Jesús maltrecho, después de darle bastante látigo, 40 latigazos, con unos látigos que largaban la piel, que tenían unos clavos, y cada latigazo le jalaba el cuello. Después de eso, después de maltratarlo tanto, ¿verdad? Después de maltratarlo tanto, dice, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a la compañía y le vistieron de ropa púrpura, poniéndole una corona de espinas tejida de espinas. Después de que lo latigaron, después que lo azotaron 40 veces, después que le desgarraron su piel, ¿verdad? No contento con eso, los muy hijos del diablo, se estaban burlando de mi Señor Jesús. Le pusieron ropas de rey y le pusieron una corona de espinas, mofándose, burlándose. Mi Señor Jesús estaba siendo avergonzado. Pero ¿para qué mi Señor Jesús estaba siendo avergonzado? Para que tú y yo no fuéramos avergonzados eternamente en el infierno. Mi Señor Jesús aguantó esa vergüenza. Dios Padre permitió que esos hijos del diablo avergonzaran a su Hijo amado, para que tú y yo no tuviéramos vergüenza eterna en el infierno, hermano. No tuviéramos confusión perpetua en el infierno. No cayéramos en el lago de fuego y azufre, y donde el gusano nunca muere. Amén. Donde el gusano nunca muere. Porque ahí vamos a tener ahí vamos a tener vergüenza eterna, hermano. En el infierno, los que lleguen a caer en ese terrible lugar, en el lago de fuego y azufre, van a experimentar una vergüenza eterna, Dios permitió que estos hijos del diablo, que los fariseos, y Dios usó la maldad de esos hijos del diablo para avergonzar al Hijo, a fin de que tú y yo nunca tuviéramos vergüenza eterna. O sea, Cristo recibió toda la ira de Dios. Cristo quedó plenamente avergonzado para que tú y yo no experimentáramos nunca la ira de Dios, no experimentáramos nunca la muerte eterna ni la vergüenza eterna. Cristo recibió todo lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, y el Padre lo permitió para que nunca tú y yo experimentáramos ninguna de estas cosas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces tenemos que darle mucha gloria a Dios y a su Hijo amado Jesús, porque verdaderamente, hermano, en la cruz Jesús recibió todo lo que nosotros teníamos que recibir, toda la ira de Dios, toda la vergüenza, todo lo que teníamos que recibir nosotros de parte de Dios por nuestros pecados. Él lo recibió por nosotros, para que nosotros no experimentáramos ninguna de esas cosas, ni la vergüenza eterna, ni la condenación eterna, ni el sufrimiento eterno. Amén. Cristo lo absorbió todo en Él, para que tú y yo ahora podamos ser llamados hijos de Dios.
Cristo fue tratado como un impío, como un gentil, como alguien apartado de Dios, para que nosotros ahora podamos ser llamados hijos de Dios y podamos tener una relación de cercanía con el Padre Celestial que envió a su Hijo a morir por ti. Eso, hermano, es lo que está pasando aquí. Por eso vemos que, no contento con que lo flagelaron, no contento con que lo azotaron, también lo estaban avergonzando, y ya 40 latigazos para el pueblo judío tenía prohibido darle a alguien 40 latigazos porque era algo humillante, pero a Jesús le dieron 40 latigazos como señal de humillación, como señal de vergüenza. Porque ¿qué pasa? Que el pecado causa eso. El pecado causa vergüenza, el pecado causa confusión, el pecado causa eso. Entonces, mi Señor Jesús estaba siendo tratado en ese momento como el más vil pecador. Dios lo estaba tratando como yo y tú merecíamos ser tratados. Por eso la vergüenza, por eso el sufrimiento, por eso usar a estos hijos del diablo, los fariseos, y a estos gentiles impíos, los romanos, para castigar a su hijo amado, para que tú y yo, hermanos y amigos, nunca experimentáramos tal dolor y tal vergüenza, hermano. Amén y amén. Gloria a Dios. Comenzaron luego a adorar, a adorar el salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupía, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Fíjense bien, burla. Que dice la Escritura que Cristo soportó el oprobio por la gloria que él sabía que venía, hermano. Dice la Escritura: los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitado, hermano. El que confía en Cristo, como dice la Escritura, no quedará avergonzado. Pero Cristo estaba en ese momento, hermano y amigo, de la crucifixión, de que Dios estaba derramando sobre Cristo su santa y justa ira. Él estaba siendo avergonzado. Cristo estaba recibiendo tu vergüenza y la mía. Tu vergüenza y la mía que merecían nuestros pecados. Cristo lo estaba recibiendo. Cristo estaba recibiendo el castigo que tenía que caer sobre ti y sobre mí, para que nosotros ahora recibamos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. En la cruz no, perdón. Esto es lo que estaba pasando, perdón, hermano, en estos momentos con Cristo. Por eso el castigo tan cruel, porque ese castigo era la ira de Dios consumándose en Cristo. Por eso esa burla sobre él, porque el pecado produce eso, hermano. Y Cristo estaba pagando por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El pecado produce vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos ¿qué hicieron, hermanos? Se taparon su cuerpo. ¿Por qué? Porque quedaron avergonzados. El pecado deja al hombre en vergüenza. Por eso dice la Escritura: los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Porque una de las consecuencias del pecado es que nos mantiene avergonzados.
nos mantiene avergonzados y lejos de Dios, sobre todo. Entonces, mi Señor Jesús no solamente recibió toda la ira de Dios que merecían tu pecado, Dios mío, gloria a Dios por eso, amén, sino que también fue avergonzado como tú y yo teníamos que ser avergonzados. Tú y yo teníamos que ser avergonzados. Tú y yo teníamos que ser escupidos. A ti y a mí nos tenía que pegar con una caña. Pero Él dijo: no, Padre, no a ellos, a mí. Yo pongo mi vida por mi iglesia. Yo pongo mi vida por tus ovejas. Yo la vida doy por mis ovejas, Padre. Así que hazme todo eso a mí. Azótame a mí. Avergüénzame a mí. Pero no se lo hagas a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si el Padre lo castigaba a Él y lo avergonzaba a Él, iba a ser momentáneo. Iba a ser por ese momento corto, por ese periodo corto de tiempo. Pero si la ira de Dios caía sobre ti y sobre mí, y las consecuencias del pecado caían sobre ti y sobre mí, iban a ser eternas y para siempre. Así que Jesús dijo: no, Padre, a ellos no. Castígame a mí y humíllame a mí, pero a ellos no. Ellos son tu pueblo y son mi pueblo. No, tú eres su Dios y yo soy su Dios. Castígame a mí. Amén. Y como le digo, el Padre usó a los hijos del diablo, a los fariseos y a los gentiles, los romanos, para derramar su justa y santa ira sobre su amado Hijo Jesús. Amén. Después de haberle encarnecido, le desnudaron con la púrpura y le pusieron su propio vestido y todo, y le sacaron para crucificarle. Bueno, después que lo humillaron bastante y lo hirieron bastante por causa de ti y por mí, por causa de que la ira de Dios estaba siendo satisfecha y aplicada, por causa de que el látigo de Dios, es decir, porque digo el látigo de Dios, aquí le digo así, a los romanos estaban cumpliendo su función, ¿verdad? Lo que Dios quería que ellos hicieran. Después que le hicieron todo eso, le cambiaron de ropa, porque tenía una ropa púrpura real, como de rey, porque era parte de la burla, amén. Y le pusieron la suya y lo llevaron a crucificar. Entonces, hermanos y amigos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, hermano. Dios castigó a su Hijo amado, a nuestro Señor y Salvador, por ti y por mí, para llevarnos a Dios, amén. Para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Dios castigó al Hijo. Para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios, Dios trató al Hijo como un impío, para que tú y yo fuéramos llamados hijos de Dios. Para que tú y yo fuéramos llamados hijos de Dios, Dios trató al Hijo como te tenía que tratar a ti y a mí. Lo trató, la ira del Padre estuvo sobre él, permitió que lo avergonzaran, para que tú y yo no fuéramos avergonzados eternamente, para que tú y yo no recibiéramos la ira de Dios por nuestros pecados. Hermanos y amigos, Dios permitió que Cristo experimentara todo eso. Y no es injusto, ¿por qué? Porque el Hijo sabía a qué había venido. A esto he venido al mundo, para esto he venido yo al mundo. Amén. Dice la palabra que Él no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él sabía que esa era la voluntad del Padre. Amén.
por eso no es injusto, ¿ven? Y bueno, hermano, gloria a Dios por Cristo Jesús, porque sí, Él fue triturado, machacado por el Padre, fue pulverizado por el Padre por causa de nuestros pecados, y fue muerto, pero gloria a Dios, resucitó con poder y gloria, ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros los que debemos de ser salvos para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios y a su Hijo amado, gloria a Dios por planificar, por elaborar un plan tan perfecto que le permitiera a Él salvar a los pecadores que merecían la muerte, declararlo justo y de paso seguir siendo justo Él. Amén. Gloria a Dios por elaborar un plan tan perfecto que le permitiera a Él seguir siendo justo y justificar a pecadores que merecíamos ciertamente el infierno por nuestros pecados. Gloria a Dios, al Dios de Israel en Cristo Jesús. Gloria a Dios por su sabiduría inescrutable. Gloria a Dios por su poder inigualable. Gloria a Dios por su palabra inquebrantable. Gloria a Dios porque su palabra vive y permanece para siempre. Gloria a Dios, al Dios de Israel en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alza su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.